gracias, Amara. Buen día, Leticia, a todo el equipo y a todos los participantes. Muy buenos días. Es una alegría poder compartir con ustedes esta mañana acá en Colombia, creo que en algunos países ya está un poquito más tarde, la posibilidad de hablar desde la Biblia, pensando en la infancia, la adolescencia y la juventud. Es un gran desafío y una gran oportunidad que a través de sociedades bíblicas tengamos esta posibilidad de pensar cuál es la mejor forma que nosotros tenemos o qué debemos tener en cuenta a la hora de compartir la Sagrada Escritura. Así que les voy a compartir acá la presentación para que iniciemos este módulo que ustedes están iniciando hoy de este diplomado internacional en educación cristiana, que es estrategias para un aprendizaje significativo de la Biblia. Sí, en torno a lo que sé que ya han venido reflexionando durante algún tiempo de cómo transmitir esta experiencia de fe, de espiritualidad a los niños, niñas, adolescentes. Ahora vamos a darle un enfoque desde la perspectiva bíblica. Y la idea es que hoy principalmente abramos el panorama teniendo en cuenta qué camino hemos andado hasta ahora y cómo nosotros podemos mejorar esas sendas en las que transitamos para la transmisión del mensaje cristiano que nos revela el texto bíblico. Entonces, este curso es Estrategias para un aprendizaje significativo de la Biblia. Y ahora vamos a ver cuáles van a ser o desde dónde vamos a adquirir algunas de esas estrategias o algunas herramientas para que nosotros podamos darle el mejor uso al texto bíblico a la hora de compartirlo y que los niños, niñas y adolescentes aprendan, y miren cómo se llama el curso, significativamente. Sí, ¿qué significará eso? Que es un aprendizaje significativo del texto bíblico. Esa va a ser la intención de este módulo del diplomado. Entonces, les comparto la descripción del curso, que es este curso, Estrategias para un aprendizaje significativo de la Biblia, de este que es el Diplomado Internacional en Educación Cristiana. Busca ofrecer recursos prácticos y miren cómo lo vamos a hacer. ¿Desde dónde? Desde algunas herramientas de la exégesis bíblica. Van a ser sencillas. Yo voy a adaptar algunos de los recursos que hoy nos ofrece la exégesis para que de una manera fácil de acceder ustedes puedan hacer uso de ellos. ¿Con qué fin? Interpretar los textos de la Sagrada Escritura de tal manera que ustedes, queridos participantes, tengan esa capacidad de planear, diseñar, presentar y aplicar enseñanzas pertinentes, es decir, que sean acertadas y oportunas, caracterizadas por un fundamento bíblico sólido, de exégesis bíblica coherente, y que sea una temática pertinente para el contexto particular de la niñez o al que ustedes necesiten actualizar el texto. Por el enfoque, obviamente, de este diplomado, vamos a estar siempre haciendo un énfasis en esta población que son nuestros niños, niñas y adolescentes latinoamericanos, porque es quienes estamos participando en el curso. Pero muchas de estas herramientas son útiles para aplicar en distintos grupos de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga. Entonces, la idea es que ustedes puedan sentirse muy capaces de acercarse al texto bíblico, conocer y entender cuál es su mensaje y sobre todo hacer eso que ahorita vamos a hablar, que es un puente hermenéutico para actualizar el texto de una manera adecuada y así ustedes puedan ofrecer enseñanzas que sean significativas sobre el texto bíblico. ¿Por qué necesitamos hacer este curso en este diplomado? ¿Cuál es su justificación? Y es que para nosotros como creyentes, el uso de la Biblia
es fundamental para introducir a los niños y jóvenes en el mundo de la fe. Sí, es una necesidad primordial la enseñanza de la Sagrada Escritura en las familias, en la iglesia, especialmente en edades tempranas, porque si nosotros aprovechamos este momento cuando tenemos a estos niños dispuestos, con gusto, abiertos al aprendizaje, le ofreceremos una fortaleza para que a futuro perseveren fielmente en el camino de la vida que Jesús nos propone. Sí, qué alegría que los niños, los adolescentes que están a nuestro alrededor puedan crecer con fundamentos sólidos que les permitan toda su vida tomar las mejores decisiones de la mano del Señor, fundamentado en lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Esa es nuestra intención. Sin embargo, ahí viene la mayor justificación, la separación de 20 siglos entre el texto escrito y el lector actual requiere de un esfuerzo, y es acá donde está el punto central de cada uno de ustedes participantes de este diplomado. Esa separación de un texto que fue escrito hace 20 siglos y que hoy se lo queremos transmitir a los niños latinoamericanos del siglo XXI, implica un esfuerzo por parte de nosotros que somos los intérpretes, para que cuando lo actualicemos, ellos puedan realmente comprender y contextualizarlo y así enseñarlo de una manera más pertinente a nuestras futuras generaciones. ¿Por qué? Porque a veces ahí hemos cometido, no digamos de manera voluntaria, pero por el no hacer el esfuerzo adecuado en la comprensión y en la actualización de los textos, pues puede que hayamos tenido algunas falencias en cómo hemos transmitido la enseñanza del texto bíblico a estas generaciones más jóvenes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Les decía, con la aplicación de algunos métodos exegéticos, vamos a poder aclarar el sentido de los textos, entenderlos mucho mejor y descubrir su profundidad, de tal manera que hagamos un aporte fundamental para que lo actualicemos bien y que nuestros niños y adolescentes y jóvenes digan, ahora entendiéndolo, lo puedo acoger mejor, o especialmente en esa transición de la niñez a la juventud, porque a los niños, ellos a veces están todavía en una disposición de acoger todo lo que yo les enseño. Y entonces, claro, absorben toda la enseñanza que transmite el adulto, pero el joven ya en su forma de pensar y en la transformación que implica la adolescencia y la juventud, empieza a generar resistencias. Entonces, ¿cómo hacemos que el camino no sea de una ruptura entre la niñez y la juventud, sino que haya esa disposición, ese deseo de acercar a estas generaciones al texto bíblico con amor, con pasión, con deseo de lectura, de acoger el mensaje que el texto nos ofrece? Ese va a ser nuestro desafío y vamos a intentar tener herramientas para poderlo alcanzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el contenido, que son 4 clases que inician a partir de hoy y durante 4 sábados y más bien semanas, porque no es solo lo que hacemos el sábado, sino que implica también un trabajo en la semana de lectura, de profundización. Vamos a desarrollarlo a través de 3 grandes temas que se desarrollarán durante las 4 clases a partir de hoy. La primera es intentar sensibilizarnos frente a la pregunta que ustedes están allí observando, y es cómo lograr un aprendizaje significativo del texto bíblico, ¿sí? Porque yo estoy diciendo que aunque hemos hecho grandes esfuerzos, podemos mejorarlos. ¿En qué sentido? Hoy vamos a intentar responder esa pregunta. Luego vamos a tener 2 sesiones que se tratan de la comprensión del texto, herramientas para el análisis de un texto bíblico fundamentados en la exégesis, pero insisto, va a ser de una forma muy sencilla.
Yo en las presentaciones les dejé, y pues lo vamos a abordar en cada sesión, pasos metodológicos que ustedes van a tener a la mano para aplicar y poder hacer un análisis de un texto y a empezar con ese ejercicio de primero comprender. Y la última sesión, la número 4, va a ser el tema de actualización y socialización del texto bíblico. Entonces, en las dos anteriores son herramientas de exégesis para comprender el texto. Y la cuarta sesión va a ser, bueno, ya lo comprendí, ahora cómo lo traigo a los niños de hoy, a mis hijos, a quienes están conmigo en una escuela bíblica, en el espacio que ustedes tengan de socialización comunitario del texto bíblico con los niños o adolescentes. Esa va a ser la última sesión, la cuarta. Y como les digo, la idea es que en cada una de ellas ustedes tengan unas herramientas que yo ya están en las presentaciones y las vamos a ir socializando en cada clase para aplicarlo y que ustedes se sientan confiados. Mi primera, digamos, motivación y este curso me afianzó mucho esa responsabilidad, el preparar estas clases es con mi hija. Entonces, constantemente seguramente haré alguna alusión a la experiencia que yo he venido teniendo con mi hija que tiene 5 añitos y con un grupo de niños con el que he estado compartiendo también este esfuerzo de socializar el texto. Entonces, bueno, les comparto eso personal para que nos empecemos a sentir en confianza y cada uno podamos ir compartiendo de estas experiencias que vamos teniendo. Entonces, les decía, este es el contenido. ¿Cuáles son los compromisos? Porque la idea no es solo el sábado conectarse, sino que entre semanas estemos reflexionando y profundizando sobre estas temáticas. Entonces, tenemos un primer control de lectura que ya está habilitado para que ustedes no solo hagan la lectura del texto, sino además realicen, respondan algunas preguntas en las que se evalúa su comprensión respecto al texto. Y esta lectura es de Maile Ávila, una teóloga cubana, que hace un artículo de su tesis de maestría que me parece muy interesante. Y de una vez les digo que este artículo, que es breve, se puede ampliar consultando la tesis completa de ella, que es muy interesante sobre hermenéutica para niños, sobre cómo aplicar la Biblia a grupos, a comunidades, y ella nos cuenta todo el ejercicio que hizo, primero con una fundamentación académica y luego nos pone toda la aplicación en su tesis completa. En el artículo que ustedes van a leer, van a tener solamente una parte de los dibujos y el análisis de los dibujos. Pero si quieren ampliarlo, lo podemos, yo se los puedo compartir para que estudien la tesis completa de ella. Obviamente no lo puse acá porque son más de 100 páginas, pues no era la intención saturar de lecturas, pero pues sepan que hay más por aprender de lo que ella investigó, que me parece muy interesante. Alguien nos pregunta que si esto está en la página, todo ya está en la plataforma para que ustedes accedan a cada una de las lecturas y puedan empezar a hacer el ejercicio de control de lectura, este que es obligatorio, ténganlo muy presente. Hay unas lecturas que implican un control obligatorio, en este caso es esa lectura de Maile Ávila, para que por favor pues se animen pronto a iniciar a hacer. Luego vamos a tener unos videos que soportan algunos de los temas que vamos a dialogar en la segunda y tercera clase. Entonces ahí tenemos unos videos sobre estilos literarios, personajes de narrativa bíblica. Hay otra lectura que también me parece que es interesante para ustedes porque hace también todo un itinerario de eso que vamos a ver en clase. Hay un ejemplo. Listo, en la plataforma yo les puedo compartir la tesis completa, el documento para que tengan a la mano, entonces ahí también se los puedo socializar porque es público. Les decía sobre esta segunda lectura,
De lo que vamos a hacer en clase, esa lectura es un ejemplo, ¿sí? Entonces es interesante que además de lo que acabemos, ustedes vayan viendo el ejemplo y la aplicación de cada uno de estos pasos en esta lectura del profesor Jessy Triana de comprender lo que lees. Es otra, esa sí es, digamos, más voluntaria, pero una invitación muy abierta que ustedes ojalá la hagan. Y finalmente tenemos una lectura de Yanire Angulo, que es la infancia en la Biblia y sus consecuencias pedagógicas, que es precisamente lo que estamos dialogando, ¿sí? Uno es ver cómo la Biblia hace alusión a la infancia. Ella hace todo un recorrido por los términos en hebreo, en griego, que se habla sobre la niñez en la Biblia y cómo entenderla, cómo hoy, eso va a ser al final del curso un poco la conclusión, cómo hacemos uso de sus relatos donde aparecen los niños para empezar a hacer acercamientos y actualizaciones del texto. Entonces es otra invitación a hacer esta lectura y que se animen a participar en los foros. Que vamos a tener abiertos. Recuerden que también si ustedes después en la semana o quienes ven la clase no de manera sincrónica, sino después tienen la oportunidad, pueden hacer preguntas al profesor. Entonces, las preguntas están abiertas desde hoy hasta el jueves y yo los viernes me conectaré a responder las inquietudes que surjan a lo largo de la semana sobre la clase. Entonces, invitados a participar en los foros, a hacer preguntas al profesor y con eso hacemos este espacio, este mes que vamos a compartir una dinámica mucho más cercana, amena y profunda de lo que es este tema de estrategias significativas para el aprendizaje de la vida. Recuerden que al final del curso hay un quiz que ustedes pues deben desarrollar para sí, completar como los compromisos que tienen acá en el curso. Muy bien. ¿Alguna inquietud, pregunta o arrancamos con el tema de hoy? Bueno, arranquemos que ahorita sí de pronto surgen y el deseo de que participemos también. Hay unas diapositivas donde yo tengo como un micrófono. Cuando vean el micrófono, la idea es que abran sus micrófonos y se animen a compartir y a socializar lo que en ese momento pues sea pertinente y estemos ahí reflexionando. Es la clase número 1. Hoy estamos en cómo lograr un aprendizaje significativo del texto bíblico, que es el propósito del curso. Lo vamos a desarrollar este tema en 3 pasos, 3 momentos vamos a tener. Uno es el proceso de interpretar el texto, cómo entender cada uno de esos pasos que se tienen en cuenta. 2, la dimensión espiritual en la infancia. ¿Qué presupuestos nosotros tenemos? Ya que la invitación hoy a abrirnos. Y finalmente, los niños lectores y oyentes actuales de la Biblia. Vamos a poner todo en perspectiva de la niñez, adolescencia y juventud para la hora de la interpretación del texto. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es que la Biblia para nosotros pues es una buena noticia que nos acerca a Dios y nos enseña un camino para nuestra vida. Nosotros reconocemos el valor y la importancia que tiene la Sagrada Escritura en nuestras vidas y por esa importancia, por supuesto que se la queremos compartir a estas nuevas generaciones. Entonces, para nosotros los cristianos, la referencia al texto bíblico es indispensable en nuestras enseñanzas, en lo que compartimos. Siempre vamos a estar haciendo alguna referencia, alguna alusión al texto bíblico. Y nuestra fe se fundamenta, se basa en un acontecimiento histórico concreto que esta semana precisamente lo tenemos muy presente y lo recordamos, que es la vida, también la vida, todo lo que nos narran los evangelios sobre la vida de Jesús, también su muerte y su resurrección. Toda nuestra fe se basa en esa revelación que Dios hizo a través de la encarnación de Jesús. Así que accedemos a ese conocimiento de quién es Él, al misterio de Dios y a Jesús resucitado por medio de los textos. No es la única fuente, pero sí decimos que la Biblia o la Sagrada Escritura es la fuente privilegiada de revelación de Dios. O sea, la manera en cómo Dios quiso darse a conocer fue
a través de unos textos que nosotros hoy accedemos y que podemos allí llegar a descubrir muchos de esos aspectos de quién es Él. ¿Todos? No, no todos. Porque como lo dice, accedemos al misterio, pero no plenamente, que Dios es inabarcable. Nosotros no podríamos contenerlo completo en el texto bíblico, pero sí, sí de la forma en la que Él más fue a través del texto bíblico. Entonces, tenemos ese presupuesto. Es una buena noticia que nos acerca a Dios, nos enseña un camino para nuestra vida. Sin embargo, tenemos que también ser conscientes y reconocer que algunas narraciones bíblicas nos pueden retenidos. A veces nosotros hacemos como omisión, ¿sí? No tenemos presente que si al ser un texto antiguo, decíamos ahora, hace más de 2000 años que lo escribieron. Y esa diferencia, no solo de tiempo, de cultura, de idioma, de comprensiones de la vida, de cómo se entiende la vida, hace que hayan algunas tensiones en el texto que nosotros a veces cuando ya llevamos un camino avanzado preferimos obviar. Lo que no entiendo como que lo dejo pasar, pero hay otros que no, sino que se quedan allí y están rumiando todo el tiempo esos textos que generan tensión, que nos suenan extraños, que son polémicos, que tienen contenidos de violencia o de sexualidad, que a veces nosotros quedamos con ciertas inquietudes, pero que en muchas ocasiones lo dejamos pasar. Y teniendo eso en cuenta, todas estas dificultades que tiene el texto, y que algunos lo dejan pasar, otros se quedan indefinidamente hablando de esas tensiones, les quiero preguntar, específicamente en los niños y adolescentes, ¿qué actitudes despierta la lectura del texto bíblico? En sus hijos o en sus estudiantes o en los niños que participan en sus escuelas bíblicas. ¿Qué actitudes despierta la lectura del texto? ¿Les gusta, no les gusta, se animan, se aburren? Intentemos ser pues abiertos y sinceros. Si yo les propongo a los niños y adolescentes, leamos la Biblia, ¿cómo responden ellos? ¿Cómo ustedes han detectado que ellos responden? Levantemos la manita y compartimos. A ver, ustedes cómo detectan la actitud de los niños o adolescentes cuando les proponemos leer la Biblia. Eiber Nieto. Bueno, profe, bendiciones. En el caso mío, como pastor y también como padre de familia, bueno, nosotros trabajamos con el altar familiar acá en la casa y para nosotros pues es una experiencia cada vez enriquecedora el poder compartir juntos la palabra de Dios. Por lo menos en el caso de mis hijos, ellos siempre cuando tomamos algún capítulo de la Biblia que ellos no, uy, papá, eso no lo sabía, uy, eso está bueno, mañana vamos a seguir, eso está muy bueno, papá, me gustó mucho esa historia, esa no la sabía yo, y mira que nos enseña esto, papá, nosotros tenemos que portarnos bien. Entonces es como una pasión, un anhelo cada vez de que en ella encontramos cosas que desconocían, en el ámbito de los niños la desconocían y que los marca. Y siempre cuando hay algo de la vida de papá y lo que dice la Biblia, ¿te acuerdas lo que leímos esa vez? Entonces lo lleva a una práctica también para nosotros, es una bendición enorme. Bueno, qué bueno, Iber. Entonces tú encuentras asombro, disposición, como en la novedad les llama la atención. Muy bien, gracias. Tichi, ¿Cómo estás, profe? Dios te oh, bendiga, Dios le bendiga, hola. compañeros, hermanos. En mi caso, por ejemplo, como enseño educación cristiana en un colegio donde los niños no son cristianos, entonces es un poquito más complicado, pero realmente les asombra cuando vos le das el ejemplo del día a día, con lo que ellos pasan, ciertas situaciones, y yo les llevo a la palabra de Dios, ¿verdad? La primera vez fue impactante para ellos porque no sabían cómo usar la Biblia.
Entonces nosotros le gracias a Dios la iglesia le pudo proveer a cada uno y cuando ellos empiezan a ver, a buscar, uno luego la emoción mía al verles a ellos que nunca tuvieron Biblia, para empezar luego ese impacto, que vos le decís, algunos tienen Biblia y casi ni un niño tiene. Y eso que ellos vayan aprendiendo y que lleven en sus casas es algo que te impacta como cristiana, porque vos sabés lo que significa. Y cuando vamos hablando de ciertas historias, porque son adolescentes, entonces ellos como que se quedan tipo, pensé que yo estaba sola o de repente pensé que nadie me amaba, ¿verdad? Cosas así que a ellos les impactan muchísimo la vida de Jesús, por ejemplo, o que Dios es un Dios que siempre está con nosotros, que Él está dispuesto a perdonarnos, porque de repente hay situaciones de ellos, ¿verdad? Entonces cuando lo hablamos, vos les decís, Dios es un Dios que perdona, Dios nos perdona, pero qué importante es tenerle a Dios. Ustedes sabían, chicos, que nosotros podemos todos los días acceder a Dios, hablar con Dios, orar y cómo. Y vos empezás a llevarlo a la palabra de Dios de acuerdo a lo que ellos van entendiendo. Y realmente es un impacto increíble para los niños. Y digo yo, en todo este tiempo del diplomado hasta aquí, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo de verdad nos sirve para que nosotros podamos también llevarlo eso a niños, incluso familias que no le conocen a Cristo y que puede transformar, como dice su palabra, y es tan importante, profe, y de verdad yo estoy muy agradecida al Señor y que sigamos aprendiendo, sigamos haciendo todo con excelencia y para la gloria de Dios y animarles, como siempre decían los otros profes, a que no nos quedemos solamente en nuestro encierro ahí entre nosotros cristianos. ¿Por qué? Porque la necesidad está afuera, aquellas personas que piensan que no hay más nada con lo que ellos están viviendo, creen que eso que ellos viven es solamente eso y que no hay esperanza, que no hay felicidad, que ellos nacieron solamente para sufrir, porque muchos niños, profe, te hablan de su vida, piden consejería y para ellos es eso, ese sufrimiento, ese dolor y más de eso no hay. Cuando vos les llevas a la palabra es algo que realmente impacta demasiado y me emociona mucho también a mi profe de que podamos animarnos a levantarnos y de verdad a servir para la gloria de Dios. Y eso me quise compartir, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiche, así es. Pero aquí en el chat, María también nos dice, a la mayoría de adolescentes les aburre. Y eso también hay que reconocer y aceptar, que si no todos tienen esa buena disposición hacia la lectura del texto bíblico. Por aquí también Elba nos dice, en el caso de adolescentes se aburren, cogen el celular y si les dices que lo guarden, ya la siguiente clase no van. Muy bien. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos con muchos, con de estos los adolescentes especialmente, muchos de los jóvenes que realmente no tienen una disposición o una actitud. Entonces vamos a ver, yo me alegro que hayan, y sé que hay muchos que tenemos casos positivos, que hay niños o adolescentes con disposición para el aprendizaje y la lectura del texto, y eso significa que, bueno, lo estamos haciendo bien y vamos por buen camino. Pero también quiero plantear que hay otros escenarios donde no siempre, como nos lo mencionan en el chat, existe esa buena disposición. Entonces, uno, hay un desinterés en general a la lectura. Y miren que no solo de la Biblia, nuestros adolescentes y jóvenes, por el uso de las tecnologías, como lo mencionaban ahorita, cada vez tienen menos interés por leer. Ellos están asociando todo a su aprendizaje a los videos, a los audios, especialmente toda esta parte informática, que ya coger un texto les cuesta por este uso de las tecnologías, cuando a veces se abusa precisamente de ellas. O sea que hay en general un desinterés por la lectura, pero si es de un texto bíblico o si es de un texto antiguo, pues mucho más. Sí, entonces, ¿qué podemos encontrar frente a la Biblia? Un desinterés. Otro aspecto que se puede encontrar es la incomprensión. Sí, de pronto yo lo leo, pero si me dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Entonces, hoy los niños que los enviamos a sus colegios, escuelas, universidades y estudian lectura crítica,
y va a decir, ¿por qué dice eso? Sí, lo primero que va a decir es, ¿y por qué? Le se va a cuestionar porque este texto está diciendo esta frase. Y no solo, bueno, es que hay tantos textos en la Biblia que pueden generar este tipo de incomprensión. Les voy a compartir uno que se presentó cercano. Les estábamos enseñando en un grupo y la enseñanza era que David era un hombre conforme al corazón de Dios y mostrándole el buen perfil de David. Luego una familia en casa se fue a seguir estudiando sobre David, como nos compartió ahorita Iber, y en casa leyeron el texto de David con Betsabé y Urías. Era un niño como de 10 años. Entonces empieza ahí la pregunta. El niño dice, pero lo mandó matar, pero si era la esposa de otro. ¿Y por qué nos dijeron que era conforme al corazón de Dios? O sea, el niño, desde su lectura crítica del texto, que está bien, o sea, cuando hago la alusión a lectura crítica, es lo que yo invito a que hagamos. O sea, que cuando leamos, hacemos un proceso de reflexión. Y en su ejercicio de reflexión, él dice entonces, ¿por qué conforme el corazón de Dios y mata a alguien? Porque él está siguiendo con atención cada una de las cosas que el adulto le está enseñando. Y el papá no supo cómo responder, cómo argumentar que si en la escuela bíblica le enseñan que David es conforme al corazón de Dios, ¿cómo así que ser conforme al corazón de Dios implica tomar la mujer de otro y además asesinar a su esposo? Sí, esas son las preguntas que nuestros niños hoy se hacen y por esas incomprensiones muchas veces es que se desestima el seguir leyendo, ¿sí? Eso pasa también con los adultos. Ay, yo empecé a leer la Biblia, pero yo no entiendo esos profetas, todo, yo no entiendo Ezequiel, yo no entiendo que unas imágenes, unos animales, no entiendo, pues la incomprensión hace que se desista de seguir leyendo. Aburrimiento, ustedes lo dijeron, ¿no? Entonces, ay, eso parece que da pereza, como que no nos gusta. Acercamiento también muy infantil o vinculado a lo mágico. ¿Qué ha sucedido? Que empezamos las escuelas bíblicas cuando son los niños pequeñitos, enseñándoles todo de una manera muy cercano a la fantasía, a cómo se viven se leen los cuentos que normalmente a veces como padres leemos de otro tipo y hacemos uso de la Biblia de la misma forma. Entonces se lo pinto de una manera muy mágica, muy fantasiosa, poco cercana a la realidad y el niño genera una separación, así como lo separan en otros ámbitos. Ah, eso es de la TV y la realidad es otra. Ah, eso es de la Biblia, que es como otro género, pero la realidad es otra. Desvinculo el texto de lo que puede ser la aplicación a la vida de un niño de 5, 8, 10 años. Y eso hace que después exista una ruptura que impida que el niño siga leyendo el texto. Otros desconocimientos del estilo literario de la Biblia y sus distintos contextos. Lo que yo les decía en la pregunta, si yo no entiendo por qué el libro de Crónicas habla de que David es conforme al corazón de Dios, pero Samuel y Reyes sí me cuentan, porque Crónicas no nos cuenta eso. Crónicas no nos habla de las fragilidades de David en su humanidad, porque tiene una razón, fue escrito en un momento específico y con una razón específica para que se pusiera la frase que es conforme al corazón de Dios. Pero Samuel y Reyes se escribe en otro contexto, en un momento donde se puede hablar abiertamente de esa vulnerabilidad que el rey David también tuvo y por eso no lo deja consignado en el texto. Así que si nosotros desconocemos, y como les cuento de ese papá, el papá no entendía tampoco porque existía esa afirmación, esa diferencia, que existía esa tensión dentro del texto, pues nosotros, si no lo entendemos, no lo vamos a poder compartir bien. Además, muchos de nuestros niños y adolescentes no encuentran referentes pares que ofrezcan un uso adecuado. Entonces encontramos el youtuber, en las niñas ahora que está de moda,
de enseñarles a maquillarse, a hacerse el cuidado de la piel, en los niños el referente que les enseña el videojuego. Entonces, hay referentes para otros temas con personas de su edad, pero realmente existen muy pocos referentes que siendo de pares, o sea, de otros niños o adolescentes, que ofrezcan un uso adecuado del texto. A veces vemos niños, yo sé que seguramente ustedes han visto muchos videos sobre estos niños predicadores, pero que realmente es la versión adulta en la voz de un niño, no es desde su espontaneidad, desde sus comprensiones, sino es solamente la repetición de una voz, un discurso que tendría un adulto, pero lo vemos en una versión de un niño. Y como alguien lo mencionó en el chat, pues tenemos muchas vías de escape hoy, de diversión, otros espacios que les parecen a ellos mucho más divertidos y que muchos de esos espacios, miren que solo hablan de la superficialidad, de lo momentáneo, de un placer inmediato, pero tenemos muy pocos espacios donde se hagan preguntas de fondo que vayan al sentido. O sea, la Biblia nos lleva a la profundidad, a la trascendencia, a lo fundamental de la vida. Y claro, hoy los niños no están acostumbrados a hablar de esos temas y por eso puede existir también esa resistencia o ese desinterés para leer. Ahora de nuevo les abro el micrófono para hacerles una pregunta. ¿Qué uso le hemos dado a la Biblia en los espacios de aprendizaje comunitarios o familiares? O sea, ¿cómo la usan ustedes? Ahora, Eiber nos decía, bueno, tengo un altar familiar y cojo una porción de texto y la leo con ellos. ¿Cómo más ustedes la han usado? ¿Cómo la utilizan en sus comunidades, en sus iglesias? ¿Qué uso le han dado a la Biblia en esos espacios de aprendizaje? ¿Quién se anima y nos comparte su experiencia? ¿Quiénes son líderes de grupos de niños, por ejemplo, en una iglesia que estén aquí hoy? O papás que nos cuenten, yo con mi hijo, mi hija, lo que hago es, ahora Iber nos decía, me siento y le leo una historia y de pronto después el niño hace recordación. Maestra, Rocío, te escuchamos. sí, buenos días, maestra. Sí, Buenos días. tengo, trabajo con niños pequeños y con niños inclusivos. Entonces, con niños con autismo, por ejemplo, ayer tuve un niño con autismo y se conectó un niñito de 1 año. Entonces, la estrategia que yo uso, por ejemplo, quería hablarle de Jesús, ¿no? Cristo no está muerto, Él está vivo. Para esa edad es muy difícil, ¿no? Decir que Cristo no está muerto. Entonces yo le dije, Dios hizo mis manos, y el niño lo que hizo fue las huellas de su mano, con la ayuda de su mamá, porque me dijo, mi hijito tiene 1 añito, para él es la clase, sí, le digo. Entonces él hizo sus manos y los pies, ¿no? Entonces yo le decía, Dios hizo tu mano, ¿no? A través de canciones y algo vivencial, le enseñé, en caso de niños pequeños, sí. Muy bien, Rocío, gracias por compartirlo. Nos pones un reto grandísimo, que es, por ejemplo, el que tienes, cómo socializar el texto bíblico con un niño con autismo. Bueno, dentro del espectro autista hay muchos niveles, pero para nosotros se convierte en un pensar cómo le comparto y le socializo la fe y la escritura a una población como ellos, que implican unos retos pues mayores muchas veces. Entonces, bueno, qué interesante. Gracias por compartirlo. Florencio, y ahorita había alguien también con la mano. Bueno, Florencio y quien se anime a compartir. Buenos días, gracias. Sí, trabajo en una escuela pública. Bueno, al inicio, no casi en todas las clases, ¿no? Pero al inicio ya en algunas oportunidades con los niños tengo que leer un texto bíblico, ¿no?
o una narración, una historia, entonces, donde ellos puedan entender, a veces les llevo dibujos, donde puedan pintar, ¿no? Entonces ellos van preguntando, ¿no? Según qué mensaje tiene, algunos los pequeños, algunos tienen ese interés, ¿no? Y en la casa igual con las pequeñas, igual, ¿no? De la misma manera, bueno, ya en un momento oportuno, igual les facilitamos dibujos donde puedan pintar, ¿no? Con enseñanza de valores, o bueno, de la familia, no tantos aspectos que se puede ver. Esas formas voy aplicándolos, hermana. Gracias. Gracias, Florencio. Mónica y luego Irene. Buenos días, maestra. Dios me bendiga. Buenos días a todos, hermanos. En el caso de nuestra iglesia, nuestra iglesia acá en Quito, Ecuador, gracias a Dios nos ha permitido en la iglesia poder comprar Biblias para poder compartir con los niños en cada clase, ¿no? En nuestra iglesia hay 3 cultos de diferente horario. Entonces, en la escuela dominical nosotros podemos proporcionar a los niños una Biblia y se les va enseñando de acuerdo a la clase, busquen tal cita bíblica y de paso les vamos enseñando a los niños ya a familiarizarse con la Biblia, a reconocer dónde están ubicados los libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para que ellos ya poco a poco puedan manejar una Biblia, porque los papitos por el costo mismo no les proporcionan una Biblia desde pequeños, sino cuando ya son grandes, están ya en quinto grado o cuarto grado, así. Entonces nosotros tratamos de que los niños aprendan desde pequeñitos a ubicar los libros de la Biblia. De esa manera utilizamos nosotros la Biblia en la escuela dominical. Gracias, maestra. Gracias, Mónica. Muy bien. ¿E Irene? Sí, muy buenos días. Bueno, Buenos yo días. soy profesora de educación de primaria y secundaria en un colegio que no es de ninguna iglesia. Por lo menos yo parto de la premisa en mis clases, tanto en primaria y secundaria, que la Biblia es un libro de vida. Por lo tanto, en la Biblia siempre vamos a encontrar una guía para nuestro día a día. La mayoría de mis estudiantes son testigos de Jehová. Tengo también mormones, etcétera. Entonces es un desafío muy grande, ¿no? Y tomando en cuenta que Bolivia es un estado laico, los temas que llegan del ministerio no tienen nada que ver, no tienen el título de la Biblia, ¿no? Entonces lo que yo hago es, por lo menos este año se me ocurrió implementar en primaria, elijo un texto de la Biblia que sea sencillo de entender y digo, este mes Dios nos quiere contar esto. ¿No? Entonces, digamos, Dios, sé valiente, digamos, ¿no? Entonces elijo esa partecita, entonces nos copia el texto del mes, esto es lo que Dios nos da, la buena noticia este día. Entonces ella lo anota en su cuaderno y seguimos el avance. Todos los avances no tienen un título bíblico necesariamente, pero siempre trato de darle la vuelta, en el sentido de, en el mismo avance le doy, en la Biblia encontramos esto. También nos enseña a relacionarnos, y ahí este mandamiento, ¿no? En palabras sencillas. Y lo mismo pasa con secundaria. Tengo valores para cada mes y busco textos que me ayuden, los relatos de la Biblia, que me ayuden a sostener ese valor con la Biblia, ¿no? Este valor es importante en la sociedad, pero en la Biblia también nos enseña acerca de este valor, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi manera de trabajar. Gracias, Irene, por compartirlo y por la labor que haces, que entiendo que obviamente hay espacios donde cada vez existen más restricciones, pero que buscamos como estas formas y lo que tú dices a través de los valores que el texto bíblico nos enseña, poderlo compartir. Entonces, bueno, sé que muchos hemos tenido estas experiencias de utilizar la Biblia en algunos espacios de aprendizaje y la mayoría de lo que hacemos es eso, entonces tomar un texto e intentar de allí sacar pues algunas de estas enseñanzas. De eso que vamos a hacer va a ser en lo que ustedes van a afianzarse cada vez más en este módulo para que se sientan muy, muy seguros de cómo es que van a sacar la comprensión del texto y después actualizarlo. También la realidad en muchas de nuestras comunidades es que a veces hemos usado la Biblia, no digo que esto pase siempre, pero en ocasiones ha sucedido que usamos la Biblia para mantener a los niños entretenidos mientras los adultos hacemos otras cosas, ¿sí? Entonces se tiene como una gran anticipación y preparación de la reunión de los adultos y lo de los niños a veces se deja
como una actividad secundaria. Muchas veces se encarga a los jóvenes de las iglesias del grupo de niños. Estos jóvenes no tienen la suficiente preparación y como no lo consideramos tan importante, entonces no importa, ¿sí? Quién se encargue de los niños, quién se encargue de estos otros grupos, porque pareciera que lo importante es lo que ocupa la reunión de los adultos. También, miren cómo a veces hacemos un uso del documento, como se da solamente cierta información, se parcializa. ¿Qué es lo que yo cuento del texto? Reduzco lo que cuento de ese libro, de ese pasaje, para yo no involucrarme en algunos temas que pueden ser difíciles de tratar, como el ejemplo que les daba sobre David. Entonces, enseñamos muchas veces los textos de una manera parcial para ocultar esos relatos que son difíciles de comprender, algunos de ellos con un alto contenido de violencia. Entonces, por ejemplo, el libro de los jueces, donde nos habla la historia de la hija de Jefté, donde Jefté hace un pacto con Dios y le dice que si le ayuda a ganar esa batalla, le va a entregar lo primero que él vea después de la victoria, y lo primero que él ve es la hija, y la hija le dice, bueno, entonces mátame, pero déjame primero ir a disfrutar un tiempo con mis amigas y después me matas. Y Jefté dice, listo, entonces yo te mato. Y entonces nosotros ese texto, pues mejor no lo usamos, ¿sí? Ojalá que nuestros niños o nuestros adolescentes no se topen con ese pasaje, porque es un pasaje difícil de entender. O sea, ¿cómo vamos nosotros a justificar que hay un texto donde Dios acepta que un padre mate a su hija? Porque fue la promesa que le hizo antes de una guerra. Entonces, esos textos mejor los ocultamos y así tantos otros que entonces todos los libros, en jueces que hay tantos textos de violencia, en todos los textos de los reyes, donde se hable también de aniquilar pueblos enteros, y nosotros aceptamos que esos textos son de difícil comprensión y mejor los ocultamos, ¿sí? Mejor que esos textos ellos no accedan a ellos. Entonces, sí hacemos lecturas parciales para ocultar lo que nos resulta difícil. Y muchas veces usamos la Biblia de manera muy funcional y moral. Entonces tenemos unas respuestas ya prefabricadas, muchas veces también atemporales, que suscitan más preguntas que respuestas, ¿sí? Entonces el niño no tiene la posibilidad ni de preguntar ni de profundizar, sino que yo de una le digo qué es lo que debe aprender de esto, sin que él tenga la posibilidad ni siquiera de hacer una reflexión, un análisis respecto al texto. Y es que los niños se hacen preguntas complejas, entonces yo les comparto algunas preguntas que entre los niños adolescentes pueden surgir. Ellos se hacen preguntas como ¿dónde vive Dios? O si les decimos es que Jesús está en tu corazón, entonces ellos preguntan entonces ¿cuántos Jesús hay? Porque si en cada corazón hay un Jesús, entonces ¿cuántos hay? Son las respuestas a la mentalidad literalista que tienen ellos en su comprensión normal, en un desarrollo esperado para un niño, que tienen interpretaciones muy literales de lo que nosotros les decimos. Ahorita nos lo compartían también, entender que Jesús murió y resucitó. O sea, la idea de resurrección es difícil de comprender para un niño porque son muy literales. Entonces ellos esperan que las cosas pasen exactamente como yo se las digo. Y si uso un lenguaje que para ellos no es de fácil comprensión, pues van a generar muchas preguntas. O hacen preguntas como ¿por qué murió la abuela? ¿Sí? Si tienen un vínculo cercano con alguien que ellos quieren, y entender un tema como la muerte no va a ser fácil. O ¿por qué Dios se llevó a mi perrito? Entonces nosotros a veces frente a este tema de la muerte les decimos es que Diosito se lo llevó, pero si es algo que ellos quieren mucho, ellos cómo van a entender que Dios se lleva algo que es muy preciado para ellos, ¿sí? Si eso es algo que ellos valoraban, querían, una persona o más, yo los Diosito se lo llevó, pues para ellos se puede crear una imagen de un Dios que no es tan bueno, porque se lleva lo que yo quiero, lo que yo estimo, con lo que yo quisiera estar.
O a veces dicen, ¿dónde está el cielo? Sí, nosotros que el Padre de los cielos y ellos, pero ¿de cuál cielo? O sea, si ellos miran para arriba, literalmente no lo ven. Entonces, miren que este es un lenguaje metafórico que a veces a los niños les cuesta entender. O a veces sienten que Dios está enojado conmigo, ¿sí? Si yo constantemente hago una enseñanza muy moralista, donde Dios está como vigilando cada cosa que el niño hace, entonces, ¿qué va a comprender? Pues que si en algún momento el niño llega a fallar, pues Dios se va a enojar y ese enojo se puede traducir en una forma en la que él se relaciona con Dios desde el miedo y no desde el amor, desde la gracia. Entonces, muchas de estas cosas que nosotros hacemos y cómo nos comunicamos con ellos puede que haga que exista cierta confusión o cierta resistencia después a que ellos se acerquen a la Biblia. O a veces los incentivamos a realizar competencias solo por ganar más que por aprender. Miren que yo también lo hice en un grupo de jóvenes y yo sé que usamos muchas de estas herramientas de la competencia, del que busquen esta cita y el primero que llegue o cosas así, pero tenemos que también tener cuidado en no exagerar en este tipo de prácticas porque a veces pues resulta solo un ejercicio por ganar y no existe un aprendizaje real en estos temas. O cuando reproducimos lo que hemos aprendido, muchas veces socializamos un texto que no comprendemos y este es el punto fundamental al que yo quisiera que lleguemos y es que si nosotros no comprendemos verdaderamente el texto bíblico, lo que le vamos a transmitir a los niños y adolescentes va a ser comprensiones tal vez inadecuadas o limitadas y así se va a seguir reproduciendo generación tras generación y vamos entonces a seguir teniendo unas imágenes de Dios que pueden generar algún tipo de daño, que es lo que hoy vemos, porque hoy tanta gente se resiste a escuchar el mensaje cristiano, porque hoy tantos dicen no, pues porque a veces las enseñanzas que se han ofrecido partiendo del texto bíblico no han sido las más adecuadas. Y necesitamos evitar que muchos digan no y al contrario incentivar a que muchos se abran a la escucha del Evangelio, de la buena nueva, pero para eso necesitamos hacer un uso más responsable y adecuado del texto bíblico. Entonces, el uso de la Biblia implica que nosotros nos familiaricemos con ella, que tanto los padres como los servidores de cada comunidad se esfuercen por conocer y comprender el texto bíblico. Si ese va a ser el mayor reto, poder comprenderlo para poder enseñárselo mejor a los niños y adolescentes. Y esto es lo que pretendemos acá en el curso, un aprendizaje significativo y es la necesidad de sí, como ustedes lo han contado, que lo han hecho, contar estas historias bíblicas, pero avanzando en su profundidad teológica. ¿Eso qué significa? Miren que nosotros, por ejemplo, una historia como la de Jonás. Entonces, cuando son chiquitos, tomamos el libro de Jonás y claro, los niños se divierten mucho dibujando a un personaje que se llama Jonás dentro de la barriga de un pez. Y entonces eso nos parece una historia interesante. Pero si yo no trasciendo y en la medida en que el niño avanza, le empiezo a explicar lo que verdaderamente significa la historia de Jonás, me voy a quedar limitada en esa profundidad. Y entonces cuando tenga los 10, 11 años, él no va a entender la historia de Jonás, eso que tiene que ver cómo es que una persona se mete entre un pez, empieza a perder el sentido y pierde la verdadera enseñanza que hay detrás del libro de Jonás. Y el libro de Jonás nos habla de unas verdades fundamentales que se pueden aplicar a la vida, es específicamente un individualismo religioso, como él quiere ser el único que pueda recibir y acoger la misericordia de Dios y se resiste a que ese pueblo de Nínive la reciba. Y cómo entonces nosotros nos podemos empezar a identificar y decir, uy, ¿qué tal nosotros podamos ser como Jonás? Que creemos que la misericordia y la salvación son solo para mí, solo para los míos, solo para que piensen igualito a lo que yo pienso y me resisto a que la misericordia de Dios alcance a otros. En la medida en que el niño avanza, yo no me puedo quedar enseñándole exactamente lo mismo de Jonás durante todas las etapas de desarrollo, sino que el niño tiene que ir avanzando en la profundidad teológica que el texto tiene, pueda ir entendiendo cómo eso conecta con su vida,
¿sí? Cómo esa historia que tiene un valor pedagógico, a ustedes lo decían ahorita, que tiene unos valores, que tiene unos principios, que tiene algo para enseñar, conecta con su realidad. Sí, como yo los pongo a pintar a Jonás dentro de la ballena dentro de la barriga de un pez, pero ¿qué significa eso para el niño? ¿Qué le aporta? ¿Qué le enseña eso a él en su hoy? A los 5, a los 8, a los 10 o a los 15, que es distinto. No puede ser exactamente la misma historia, puede ser la misma historia, pero no le enseña exactamente lo mismo en las distintas etapas de comprensión que el niño puede tener. ¿Y qué pasa? Que a veces nos quedamos repitiendo el mismo mensaje que aún nosotros como adultos tampoco comprendemos y se lo seguimos transmitiendo exactamente igual, cuando la idea del texto es que pueda conectar con la realidad que ese niño está viviendo en su hoy a la edad que esté teniendo. La Biblia no es solo un libro de historias ejemplares, sino que también hay que hacer este esfuerzo por comprender, entender esos principios que tiene y que cada relato quiere transmitir, pero con una mirada crítica, así que yo pueda decir, miren, ¿qué es lo que en este momento el texto está aportando? Y si leo la historia de la hija de Jefté, decir, oiga, este texto complejo. Hoy yo a la luz de Jesús, ¿cómo entiendo un texto como ese? ¿Qué puedo yo decir de un texto difícil? ¿Qué puedo yo decir de la historia de David? ¿Qué puedo decir de cada una de esas narraciones que pueden generar tensión? Porque los niños de hoy, los adolescentes y jóvenes de hoy son como estos que les voy a compartir en este video. En este video, miren, estamos acá en una ciudad en Colombia, en Cúcuta, donde es un colegio y acaba de ocurrir un intento de abuso sexual. Un estudiante de bachillerato intentó abusar de una niña de 5 años y al parecer los otros estudiantes se dieron cuenta y se logró que se evitara el abuso de esta niña. Y cuando salen, él es uno de los coordinadores del colegio, ¿sí? Él es un coordinador. Salen porque pues todos los estudiantes están, y ustedes muchos que están en contextos académicos se podrán imaginar, los estudiantes detienen a un adolescente de bachillerato que intenta abusar sexualmente de una niña de 5 años. Y en medio del caos que se genera en el colegio, la voz del coordinador, del adulto que está a cargo de la situación es esta. Entonces, les invito a que escuchen, ahí permítanme, miro si estoy compartiendo sonido, ya, ahora sí. Escuchen, por favor, cuál es la respuesta para que ahora la reflexionemos. Que en 40 años que tenemos nosotros de estar acá, nunca se había sucedido un problema de esto. Pero si Dios quiso que sucediera este problema, por algo será. ¿Cómo? Dios quiso, claro. Todo en la vida es voluntad de mi Dios. Ahora el rector les va a hablar. ¿Desde cuándo Dios es así? Miren cómo termina la conclusión del chico. ¿Desde cuándo Dios es así? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de la reacción de estos jóvenes frente a la imagen de Dios que les ofrece el profesor? O sea, el profesor les acaba de decir que eso que acabó de ocurrir es la voluntad de Dios. Y los chicos reaccionan. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué identificaron ustedes? ¿Quién se anima a compartir? Liz, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profesora. Primero, definitivamente me sorprende que un adulto diga eso, ¿no? Y ignoro si ese señor es cristiano o no, y si conoce o no de la Biblia o se ha leído en algún momento, porque decir que fue voluntad de Dios definitivamente es una completa ignorancia, ¿no? De la palabra de Dios y las formas de nuestro Señor en los diferentes tiempos con respecto a la humanidad. Pero obviamente los jóvenes definitivamente
yo veo una sorpresa, pero más que todo con lo que dice el hombre, no más en sí con la imagen de Dios, sino que justamente con la respuesta tan, como una forma de proteger él o la institución, diciendo algo que realmente pues no da cabida, ¿no? Entonces como decir, no, simplemente está hablando ¿no? Con cualquier cosa con tal de defenderse, pero no le veo indignación con respecto a Dios, sino con respecto a la persona y de lo que sale de su boca. Eso es lo que yo veo en la respuesta o la reacción de los chicos, ¿no? Eso podría decir. Así es. Sí, por ahí alguien dice, escuché bien, dijo que es voluntad de Dios. Sí, él dijo. Y él dice, todo lo que pasa es voluntad de Dios. Así que incluso ese acontecimiento fue por eso. Gracias, Liz, por compartirlo. Definitivamente tienes esa perspectiva de que como el representante de la institución busca una forma de como asegurarse de que ellos no han hecho algo mal, ¿sí? Y alguien dice por ahí pasito, y la seguridad que ofrece el colegio. Entonces, sí, y la imagen de Dios que tiene, que ellos cuestionan acá, Elba también lo dice en el chat, los adolescentes se decepcionan de Dios y eso hace que no crean en Él. Por supuesto, ellos hacen la lectura de la situación y dicen, para mí esto no es Dios. El chico responde al final, ¿desde cuándo Dios es así? Que en sus planes está una situación que impacta de una manera tan negativa la vida de una niña. Sí, entonces, y eso es lo que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes e incluso nuestros niños ya están cuestionando, ¿sí? ¿Qué imagen de Dios yo le estoy ofreciendo? ¿Cómo interpreto yo la Biblia o a Dios? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo se lo enseño? ¿Y qué le estoy transmitiendo? Que ellos hoy tienen la capacidad de cuestionar como ellos y decir, no, yo no entiendo que esa situación que acaba de ocurrir pueda ser voluntad de Dios. Y así en otras circunstancias, ¿sí? Este es un ejemplo de tantos que podríamos nosotros mencionar, donde nosotros hacemos alusión a Dios o a la Biblia, mal interpretándola, que podemos generar estas imágenes de un Dios que realmente no es el que refleja a Jesús, no es el Dios que refleja el Evangelio. Dice por acá Irene, lamentablemente las personas adultas hemos tergiversado la imagen de Dios para no responsabilizarnos de nuestras acciones irresponsables que tenemos hacia todo lo que ha creado. Muy bien, muchas gracias, Irene. Así es. Entonces, Dios se nos convierte en una justificación y eso altera, impacta negativamente a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. O sea, esto tiene que transformarse y la transformación depende en muy buena medida de lo que cada uno de nosotros pueda hacer para adquirir las habilidades de interpretar de una mejor forma el texto bíblico y compartirlo y socializarlo y enseñarlo de una manera más pertinente, más adecuada. Tiche allí nos comparte que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por no entender verdaderamente y conocer quién es el Señor. Entonces la idea es que a través de este curso podamos hacer conciencia de eso. Entonces vamos a hablar que el proceso de interpretar todo esto que hemos hablado es la concientización. Miren, puede que en muchos casos hemos hecho buenos esfuerzos, pero no todo lo hemos hecho muy bien, ¿sí? O sea, sí es necesario que nosotros hagamos responsablemente la tarea de interpretar el texto bíblico. Entonces, le pido a alguien que se anime, por favor, a leer Hechos 8:30 al 35 para entender y empezar a abrir todo esto que es el proceso de interpretación. ¿Cómo se debe interpretar de una manera adecuada un texto? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Quien lo tenga a la mano, por favor, al micrófono y lo lee en voz alta ahí. ¿Lo tienes, Liz? Sí, lo acabo de... Gracias. Hechos 8:30 al 35 dice, acudiendo Felipe
le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aunque este es un diálogo entre dos adultos, Felipe y el eunuco, el texto sí tiene una pregunta de fondo y es, ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Y está este ejercicio en el que Felipe le explica este pasaje de Isaías al eunuco y le da las herramientas que necesita para poderlo comprender bien. Y esa es la idea, la intención es que nosotros asumamos ese papel de Felipe y podamos entender muy bien los textos para podérselos transmitir y compartir a nuestros niños y adolescentes. ¿De qué partimos? Ya lo he mencionado, hemos dicho que la Sagrada Escritura es la fuente privilegiada de la revelación de Dios y decimos que quien la lee establece un diálogo. Dios quiere establecer ese diálogo, esa comunicación entre él y el hombre. Si la Sagrada Escritura no es solo un objeto que yo tengo acá y tengo como que por pincitas ir sacando alguna conclusión, no. Yo establezco un diálogo porque entendemos que es una fuente viva de donde Dios quiere también hablarnos a nosotros y nosotros nos vemos reflejados en el texto, en las distintas narraciones que hay. Sin embargo, decíamos que hay 20 siglos entre el texto escrito y el lector actual. Y eso ha implicado que exista la necesidad del aporte de los intérpretes, quienes en los últimos años han contribuido de una manera más especializada desde la exégesis y la teología para comprender mejor el texto bíblico. Entonces les decía que nosotros aquí vamos a hacer ese esfuerzo de entender mejor los textos porque están alejados de nuestra cultura, alejados del idioma que nosotros hoy en día hablamos y necesitamos hacer ese ejercicio de interpretar mejor para no caer en el error de hacerlo solo desde nuestras categorías, desde lo que nosotros pensamos del texto y no desde lo que verdaderamente el texto quiere dar a conocer. Entonces, en el proceso de interpretación vamos a hablar que existen 3 grandes etapas, que son las que nosotros vamos a estudiar, principalmente las 2 primeras, porque la tercera es otra materia que ustedes están viendo, que es más sobre herramientas pedagógicas. Entonces, la tercera, pues la están viendo en otro módulo. Pero el primer paso que nosotros hacemos para interpretar un texto es la exégesis, que es la explicación del texto, ¿sí? En su propio contexto. Lo que nosotros intentamos hacer a través de las herramientas de la exégesis es entender qué dice el texto, qué le dijo a sus primeros destinatarios. Es muy común que los cristianos, y tampoco quiero hacer como el ejercicio de acercarse a la Biblia como un ejercicio exclusivo desde la academia, porque no es así. O sea, todos tenemos la posibilidad de acercarnos al texto y cada uno hacemos el mayor esfuerzo de entenderlo, pues como podamos desde las herramientas que tenemos. Pero ustedes que están hoy acá, en un proceso de formación y de responsabilidad frente a los niños y adolescentes, ya tienen una responsabilidad mayor y es poder empezar a hacer un estudio más juicioso de la Sagrada Escritura. Y este primer paso que les digo es la exégesis para entender qué dijo la primera vez que se escribió ese texto, qué le dijo a sus primeros destinatarios, ellos qué entendieron.
¿Qué entendió la comunidad de Marcos cuando leyó su evangelio? ¿Qué entendió la comunidad de Juan? ¿Qué entendieron los filipenses cuando Pablo les envió ese mensaje a ellos, no a nosotros? Porque nosotros a veces hacemos una interpretación y una actualización muy rápida. El texto dice eso, ¿qué me dice a mí? No, pero espérate porque hay que entender mucho mejor quiénes eran los colosenses, en qué contexto estaban, cuáles eran los problemas que se tenía esa comunidad. ¿Qué estaba pasando por lo que Pablo les escribió, lo que escribió? Sí, entonces eso, ahorita vamos a profundizar un poquito más en lo que hace la exégesis. Un segundo paso es la hermenéutica, que ya no es la explicación, que es el primero, sino es la comprensión. Entonces, una vez yo tengo los resultados de la exégesis, yo digo, bueno, ahora que lo entiendo, ¿qué les dijo a ellos? ¿Qué le dijo esa palabra a los colosenses? Ahora sí yo puedo decir, bueno, ¿y ahora de qué me o nos habla el texto? Y ya me interpela, me tiene que decir algo a mí y a mi contexto. Y en este caso que estamos hablando, a la niñez y la adolescencia en Latinoamérica. Ese es el ejercicio, porque no es lo mismo que yo coja el texto de cualquiera, el que acabamos de hablar de Jonás, y se lo predique a los niños o se lo predique a los adultos. Necesariamente tiene que haber un cambio. Puede que la explicación sea la misma, pero en la comprensión, cómo lo aplico, la aplicación debe ser distinta entre un niño y un adulto, entre distintas comunidades a las que nosotros nos podamos dirigir. Y el último paso de este ejercicio de interpretación, que tiene que ver ya más con la comunicación, está la homilética. ¿Cómo comunico yo ese mensaje igual a un contexto específico? Y son lo que les decía, las herramientas que ustedes están adquiriendo. Entonces son tres grandes momentos: exégesis, hermenéutica y homilética, que ya voy a profundizar cada uno de ellos. Entonces yo les decía, la exégesis tiene que ver con que yo entienda cuáles son los distintos libros de la Biblia, qué diferencias tienen cada uno de ellos, ¿sí? No son distintos. Nosotros hoy decimos la Biblia como si fuera un único libro, pero realmente la Biblia es una colección de libros escrito por personas distintas en distintos momentos, con mentalidad distinta en ciertas cosas, ¿sí? No es lo mismo lo que se escribió en Proverbios a lo que habló Jesús. No es lo mismo. Sí, puede que todo está en la Biblia, pero yo tengo que ir comprendiendo que ahí hubo una evolución, un proceso que el pueblo también vivió, hasta llegar a la revelación definitiva de lo que Jesús nos vino a contar. Entonces, entender eso, a cada libro, comprenderlo, estudiarlo. ¿Cuál fue la formación de esos libros? ¿Cuáles son las lenguas que están en el que está escrito? ¿Cómo fue su proceso de redacción? ¿Será que los libros se escribieron, empezó alguien y puso la primera palabra hasta que terminó? ¿O será que se escribió en distintas etapas? Que algunos de los libros tienen distintos autores, ¿sí? O sea, no una sola persona, sino diferentes personas que los escribieron. O sea, en los libros de la Biblia hay muchos aspectos a tener en cuenta para que cada vez yo lo pueda entender mucho mejor. ¿Cuál fue su contexto histórico? ¿Cuál fue su contexto literario? Ay, que en Marcos hay 2 multiplicaciones de panes. Sí, pero una se hace para los judíos y la otra se hace para los gentiles. ¿Y eso qué hace de diferente? Si comparo los textos, ¿cómo son distintos? Si yo leo un texto que está dirigido a un público distinto, que este mensaje Jesús se lo dijo. Hay una parábola, por ejemplo, la parábola de la oveja, de que Jesús tenía, que un pastor tenía 100 ovejas y se le pierde una. Si yo la leo en Lucas, ese mensaje está dirigido para todos. Si yo la leo en Mateo, ese mensaje está dirigido solo a los discípulos. Eso marca una diferencia. ¿Es la misma parábola? Es la misma parábola, pero está en un contexto, en este caso, literario distinto, y yo la debo comprender de una manera
de acuerdo a quiénes Jesús les está hablando en ese evangelio. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de entender, por lo menos de acercarnos a esas diferencias y decir, ay, puede ser por este motivo o por otro. Tengo entonces que entender también los géneros literarios, que no todo se interpreta igual. Hay un género literario muy mal comprendido que es el apocalíptico. Otro que también tiene muchas dificultades, que es el profético, y entender esos géneros, entender que es 100% histórico, que hay casi nada en la Biblia que sea 100%, porque no era su interés escribir un texto que fuera histórico, sino teológico, de cómo entendían la intervención de Dios en la historia de un pueblo. Es lo que la Biblia nos narra, cómo ellos comprendieron que Dios intervino en su historia, pero no ponernos a decir supremamente con detalle muchos de esos aspectos. Entonces, miren, cada uno de estos detalles, de estos ítems que ustedes ven allí, y es un mundo de información, que la idea tampoco es decir, pues entonces esto es imposible. ¿Sí? Cuando yo tendría que hacer una carrera de ciencias bíblicas, no es necesario. Hoy tenemos herramientas, las Biblias tienen, cada Biblia, si ustedes tienen una Biblia de estudio, la Biblia de estudio les ofrece una introducción al libro, les cuenta estos detalles. Hay pies de páginas para que ustedes en el pie de página amplíen y digan, ay, bueno, sí, esto lo puedo entender mejor, porque Jesús le dijo a perrito a una mujer en Sirofenicia, esa expresión tan fuerte de Jesús, ya lo puedo ir entendiendo, ¿sí? O sea, todos esos detalles se pueden entender. ¿Qué implica? Un esfuerzo por quienes interpretamos el texto. Nosotros vamos a hacer este proceso de ir acercándonos a los textos en las próximas clases. O sea, esto lo vamos a ir desarrollando de una manera sencilla pero práctica para que ustedes lo puedan hacer. Para llegar al siguiente aspecto, que es el hermenéutico. Y ahí entonces interpretar el texto haciendo uso de lo que me acaba de dar la exégesis, ¿sí? La exégesis me arroja unos detalles. Mire, este texto tenía esta intención, fue dirigido a esta comunidad con este propósito. Y yo digo, listo, yo ya entendí eso, ahora yo lo actualizo. Y digo, bueno, ¿qué nos quiere decir hoy a nosotros, pero en este diplomado particularmente, desde y para la niñez en una perspectiva, desde una perspectiva latinoamericana, ¿sí? Ese texto, ¿cómo hoy yo lo voy a entender? En la primera lectura que ustedes van a hacer, se van a dar cuenta cómo desde el texto de Reyes, unos niños leen el texto y dicen, a mí ese texto, después de entenderlo, me dice algo hoy. Sí, cómo eso puede llegar a ser útil para la vida del niño o del adolescente. Entonces ese es el ejercicio, miren, ya lo entendí, ya dice, ya pude decir qué es el texto, lo expliqué el texto en la exégesis. Hago el puente hermenéutico. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros hoy? Para finalmente, ya la tarea de los padres, los docentes, comunicar ese resultado. De la exégesis y la hermenéutica, busco la forma más pedagógica para contarle eso que me enseña el texto bíblico a los niños o adolescentes de mi familia o mi comunidad. Que esta parte homilética o de herramientas pedagógicas, ya de cómo lo puedo hacer, del dibujo, del arte, la música, bueno, todo eso es lo que ustedes están viendo en el otro módulo, y al final de este curso vamos a tocar un momentico algunas de esas herramientas, pero lo están ampliando obviamente es en el otro módulo. Así que, ¿cuál es la invitación? Conclusión de este aspecto. Es que ustedes puedan conocer, estudiar y profundizar en los textos bíblicos para comprenderlos mejor y de esa forma actualizar y socializarlo con los niños, niñas y adolescentes. Y ese es el propósito. Lo primero, hacer conciencia. Hay mucho por comprender mejor el texto, hay mucho que hacer por comprenderlo mejor. Y es nuestra responsabilidad como padres y educadores hacerlo
para que las imágenes de Dios que nuestros niños tengan sean más adecuadas y no respondamos frente a situaciones como pasó en la historia del video o en tantas otras que se pueden dar en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, eso es un primer aspecto. Ahora vamos a hablar de esa dimensión espiritual en la infancia y es también empezar a reconocer que sí existe a veces una visión muy adultocéntrica de cómo enseñamos la Biblia. Solo lo que el adulto quiere decir, aunque yo les estoy diciendo, comprendámosla mejor, porque nosotros somos quienes conducimos esa reflexión, pero no acallamos la voz de nuestros niños y adolescentes, ¿sí? Eso es también como la segunda reflexión hoy. Nos vamos a ir a 3 textos que nos van a ir dando luces de cómo entender la espiritualidad en la infancia, cómo lo experimentan ellos. Y vamos a trabajarlo desde Deuteronomio, Proverbios y Marcos. Lo primero que quiero que mencionemos es aquí en Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde está la tarea y la responsabilidad que tenemos también los padres y que nos hace reflexionar sobre esto, de ser más conscientes de lo que tenemos que hacer. Entonces, alguien si quiere leer, por favor, que está allí el texto en la pantalla. Eli, gracias. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos. Como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias. Gracias, Eli. Entonces tenemos en este texto de Deuteronomio que esa educación espiritual del niño es casi una obligación, nos lo propone la ley mosaica, dirigida a estos padres hebreos y ellos eran los maestros de los niños. El hogar era el espacio educativo, el espacio de formación era precisamente allí en la familia. Y la costumbre en estas familias hebreas era que hasta los 3 años de vida, los niños y niñas eran responsabilidad de la madre, esa tarea educativa o de formación, sí, estaban bajo el cuidado completamente de la madre. Pero a los 3 años ocurría una diferencia. A las niñas se les ofrecía solamente la formación de los deberes del hogar hasta que llegaban a ser adolescentes, que se daban en matrimonio más o menos entre los 12 y 13 años. O sea que las niñas no recibían ninguna formación en cuanto a la ley, sino que solamente el padre se las enseñaba a los niños desde los 3 años y así también les enseñaba el oficio que el padre ejercía. Por eso vemos en la historia de Jesús que José era carpintero, entonces pues se dice que también Jesús aprendió ese oficio porque era el que le enseñaba a su padre. Pero acá tenemos una diferencia que miren que ya tenemos que empezar a replantear y es si solamente son los niños los que reciben en esta época este espacio de formación en la ley, en la Torá, o lo que para nosotros es el Pentateuco, ¿sí? Donde están todas esas leyes, esas normas de cómo vivir su experiencia de vida dentro del judaísmo, pues se lo ofrecían allí, pero era solamente a los niños. Hoy en día, obviamente, ofrecemos esta enseñanza para todos, pero sí nos deja una reflexión este texto del Deuteronomio, y es entender que esa responsabilidad de enseñar los principios fundamentales de la fe se da en una escena familiar, en la vida doméstica, al interior del hogar.
Muchas veces decimos, y eso pasa en muchas familias cristianas, ay no, yo lo llevo el domingo a la iglesia porque es que yo, pues para que allá le enseñen. No, pero la responsabilidad no es del domingo en la iglesia, ¿sí? La responsabilidad de la formación en la fe es de nosotros quienes somos padres, de transmitir la enseñanza a los niños. Y una de las formas, bueno, además de la familia, hubo otras instituciones dentro del pueblo judío que se fueron dando a lo largo del tiempo. Entonces, habían algunos que tenían la posibilidad de acceder al sacerdocio o a escuelas proféticas que también existieron, o a los escribas que eran quienes impartían enseñanza y formación, o algunos en la sinagoga. Entonces, en la sinagoga también se ofrecía los sábados esa posibilidad de enseñanza. Pero el texto en Deuteronomio nos está haciendo una advertencia, y es que la familia debe ser ese primer espacio de acercamiento al texto bíblico. ¿Y cómo? No es sola diciéndole, venga acá, lee. Claro, parte de la lectura, parte de la reflexión, pero trasciende a que en lo cotidiano, en la forma en que se vive, en la forma en que se relacionan entre ellos, pues realmente se viva y se experimente esas enseñanzas que la Biblia ofrece. De nada nos sirve que nosotros hagamos una lectura de un relato del texto bíblico si después con nuestros actos de violencia, de engaño, sí, vamos a desmentir y desvirtuar eso que nosotros les estamos enseñando en ciertos espacios que creemos para transmisión del texto bíblico. Sobre todo es en la cotidianidad, es lo que Deuteronomio nos quiere hacer hoy énfasis. Somos nosotros dentro de las familias quienes tenemos la principal responsabilidad de enseñar la Sagrada Escritura a nuestros hijos. Otro aspecto que quería que hoy tuviéramos en cuenta, entonces por ahí Deuteronomio, la responsabilidad familiar. Ahora en Proverbios, que sé que este texto lo hemos leído tal vez muchas veces en ese contexto de la infancia, pero miren que en las traducciones se han hecho ciertos cambios que han desenfocado un poco la comprensión adecuada del texto. Y se los quería mostrar precisamente en paralelo, poniendo algunas de las traducciones de este proverbio, que es el número 6 del capítulo 22. Miren que el punto de comparación que voy a hacer de la traducción es la Reina Valera 60, para ahorita hacer la conclusión de por dónde podemos comprender mejor el texto y cuál es el aporte pues, en la clase de hoy. Y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, miren cómo lo han traducido en otras versiones que han cambiado el enfoque de la comprensión de este versículo. Dice, en la Nueva Versión Internacional lo tradujeron, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. La traducción al lenguaje actual dice, educa a tu hijo desde niño. O sea, miren en quién pone la responsabilidad. El adulto educa al niño desde niño, y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas, las tuyas adulto. Aquí miren que ya hay una diferencia en cómo se entiende desde la traducción de la Reina Valera, que es una de las traducciones que hace una interpretación más adecuada o más cercana a los lenguajes originales. Frente al otro, porque miren que dice, instruye al niño en su camino. Hace un énfasis en el camino del niño. Y cuando fuere viejo no se apartará de ello. En cambio, en la traducción al lenguaje actual dice, educa a tu hijo desde niño, tú adulto hazlo para que siga lo que tú le quieres enseñar. Es distinto, quisiera ver si ustedes logran notar como el enfoque diferente que tiene la traducción. Porque en este caso, que es como lo traduce la Reina Valera, nos está haciendo es un énfasis en que nosotros como adultos podamos llegar a comprender cuál es el camino de nuestros hijos o de nuestros estudiantes.
o de quienes participan en la comunidad en la que yo estoy. Y es poder nosotros llegar a responder esta pregunta. ¿Cuál es el camino de nuestros hijos? No el que yo como adulto quiero imponer sobre ellos. No sé si ustedes lo han vivido, pero uno a veces tiene ciertas experiencias frustradas de su infancia. Ah, yo quería jugar fútbol y nunca pude. Entonces, ay, ojalá mi hijo lo haga. Sí, o ay, yo quería tocar un instrumento y nunca pude, ojalá, y entonces lo meto a ese instrumento y hago toda la fuerza para que mi hijo haga eso que fue mi experiencia. Pero entonces quiero forzarlo a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Pero este proverbio, desde lo que la Reina Valera nos traduce, nos está diciendo es, ¿cuál es el camino de cuál es su camino, el camino de ese niño? Para que no sea parte de eso que él puede llegar a ser, no de lo que yo como adulto quiero imponer o forzar. Y entonces está esa pregunta, ¿qué será lo que a él le avive esa llama? ¿Cómo hago para que él siga fielmente lo que es él, su individualidad, ese respeto por la persona que ya es el niño? Para que lo siga fielmente y lo podamos comprender a ellos como individuos separados de nosotros. Porque, acá está el otro aspecto, nosotros a veces subvaloramos el aporte y esa dimensión espiritual que ellos tienen. Yo soy el adulto, yo soy el que entiendo la Biblia, yo soy el que te digo cómo es Dios y cómo son las cosas. Y no debe ser así. El niño también tiene un fuego interno, el niño también puede tener un encuentro con Dios y el niño también tiene algo que aportar y revelar. Y creo que nos hace falta mucho eso en los espacios donde socializamos el texto bíblico. Yo soy el adulto el que impongo qué es lo que tú tienes que entender y creer y no le doy ese espacio y esa posibilidad al niño para que él también comparta su visión, sus propias experiencias espirituales. Claro, mi tarea es acompañarla, porque de pronto el niño, pues en su imaginación o en su, sí, en toda la influencia que a veces tienen de sus programas, de lo que ven, se puede imaginar cosas que no. Entonces yo, claro, acompaño, comprendo, oriento, pero no silencio la voz que el niño también tiene, porque él también tiene una espiritualidad. Él también tiene, ahora lo vamos a ver, una dimensión profética. El niño también tiene algo que decir y que aportar. Y sus voces a veces son muy poco escuchadas, porque creemos que es el adulto, como interpretan este texto en algunas traducciones, es el que impone y enseña qué es lo que el niño tiene que creer y decir. Y no le doy ese espacio para que el niño también aporte. Entonces, claro, nosotros acompañamos, pero no silenciamos su voz, les reconocemos como sujetos también con una espiritualidad propia y se la valoramos y se la cultivamos. Esa es la invitación con este texto de Proverbios. Y finalmente, este texto de Marcos 10, donde nos deja ahí una clave de interpretación de los textos que es fundamental, o sea, esto nos tiene que resonar mucho, porque este texto nos dice que Jesús nos propone poner la mirada en los niños para entender verdaderamente su reino. O sea, imagínense la importancia que tiene la niñez y que nosotros podamos comprender la niñez, si es el referente que Jesús utiliza para que nosotros entendamos su reino. Dice Marcos 10 del 13 al 16. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. O sea, no, ustedes no, a Jesús le interesa relacionarse con los adultos. Los adultos son los importantes. Y más en esta sociedad, los niños no valían absolutamente nada y los discípulos no quieren que Jesús pierda el tiempo con ellos. Miren cómo es hasta ahí la visión adultocéntrica que hay. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en mí. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y puso sus manos sobre ellos y los bendijo.
Imagínense este reto. O sea, los discípulos consideran que Jesús aprovechaba mejor el tiempo, era con los adultos, los niños era una pérdida de tiempo en ese momento. Pero los niños en esa sociedad son los más pequeños de los pequeños. En el orden social de la antigüedad no tienen ningún valor, ni ningún estatus, ni ningún derecho. Son absolutamente insignificantes y por eso también son un poco descuidados, porque solo tienen algún valor hasta que empiezan ya la edad adulta, que empezaba también muy temprano. Desde los 13 años, los hombres se casaban más o menos entre los 15 y los 18, o sea, ya empezaban una vida adulta desde muy jóvenes. Pero miren el cambio de enfoque que le da Jesús. Le da valor a los niños, los reconoce con dignidad en medio de esa sociedad adultocéntrica. Y además es el punto de referencia. ¿Quieren ustedes adultos que se imaginan la vida de una forma entrar al reino? Ah, bueno, entonces tengan la actitud que tienen los niños, de no autosuficiencia, de no tener pretensiones, de tener una dependencia total y son abiertos a la novedad, ¿verdad? Y Iber nos lo decía, mis hijos se sorprenden, se dejan maravillar por lo que Dios quiere darles a conocer. Y esa es la actitud con la que debemos estar. Entonces, miren cómo nosotros hoy, como adultos, debemos reconocer esa experiencia de fe que ellos tienen. Una investigadora, Rebecca Knight, dice que la conciencia espiritual de los niños tiene un carácter muy relacional. O sea, que surge o pone su atención en las relaciones que ellos crean con las personas en el mundo, en su interior y con Dios. Y nos dice que a través de la experiencia religiosa de los niños, es especialmente en las narraciones, en lo que vamos a estudiar como relatos bíblicos, que es el mejor recurso para acompañar a los niños en esa búsqueda de esa presencia divina. O sea, al usar la Biblia en estos textos que son relatos y yo mostrarle ahí cómo es Dios y juntos de la mano lo que yo acompaño al niño en esa búsqueda de Dios, ellos se van a hacer una imagen de Dios y de esa forma se van a poder relacionar con él. Entonces, la invitación en este segundo aspecto es valoremos la dimensión espiritual que ellos tienen. Reconozcamos que esa imagen de Dios que se van a crear desde temprana edad depende de cómo nosotros, padres y educadores, se la vamos a ofrecer. Y que no hagamos tampoco una mirada exclusivamente adultocéntrica, solo lo que el adulto piensa, sino reconozcámoslos como sujetos también, con su espiritualidad propia, con su capacidad de entender el texto, de interpretarlo, de decir, bueno, el texto que me dice a mí como niño y yo que entiendo, escuchemos y valoremos su voz porque eso es también fundamental. Y ya la última parte para terminar nuestra sesión de hoy, vamos a entender también a los niños como lectores y oyentes actuales de la Biblia. ¿Eso qué implica? Que la lectura con niños, niñas y adolescentes debe partir, como acabamos de mencionar en el ítem anterior, que era reconocerlos y admirarlos como personas con valor propio, con sus propias capacidades de escoger, discernir, liderar de una manera muy especial. Reconocer que ellos tienen también, son sujetos del reino, son a la vez sacramento de la presencia divina, ejercen una función profética, capaz de revelar también la voluntad de Dios, reconocerlos de esa forma, o sea, valorarlos, saber que lo que ellos nos van a decir acerca del texto también puede llegar a cuestionar, a formar, a avivar en nosotros nuestra experiencia de fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empecemos a hacerles preguntas. Esta es una de las cosas que vamos a reforzar mucho en la clase 4, pero es decirle al niño, ¿y tú qué piensas de esta historia? ¿Sí? No solo, bueno, yo ofrecerle toda mi comprensión del texto como adulto, sino, ¿y tú cómo la entiendes? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de este personaje? Lo que les decía con David. Ay, pero papá, mira, él también mató a alguien y eso no está bien. Ah, bueno.
Entonces yo le puedo ir dando algunos tips de cómo es que en Crónicas quienes escribieron estaban en un momento donde querían engrandecer la imagen del rey David porque lo habían perdido todo después del exilio en Babilonia. Y en ese momento querían engrandecer la imagen de alguien que fue muy importante para ellos, que fue David. Y por eso en ese momento solo dicen cosas buenas y además de toda su experiencia de vida, llegaron a concluir que su corazón era conforme al corazón de Dios. Pero eso no implica que en su historia hubo momentos donde él se equivocó y eso nos lo cuenta el libro de Samuel. Y yo voy llevando al niño de la mano en comprender, o sea, que bueno, él se equivocó y tuvo un proceso de transformación, pero eso no implica la negación de esa aceptación de la gracia y del amor de Dios. Y yo entendiendo las cosas se las voy dando a conocer, pero partiendo de eso, de escuchar su voz, de entender el niño qué está comprendiendo en ese momento con lo que yo le estoy diciendo. Rescatar también las preguntas difíciles, los puntos de tensión en el texto, si los niños se encuentran con pasajes difíciles como muchos de los que hemos hablado podemos encontrar en la escritura, pues rescatarlas, no obviarlas, como hacernos los locos porque no entendemos, entonces este niño preguntó esto y ahora yo qué respondo. No, bueno, listo, si yo no sé, yo puedo tomarme un tiempo, decirle, lo voy a indagar, voy a investigar porque realmente tampoco lo entiendo muy bien. O sea, hacer también como adultos, aceptar que a veces no lo sabemos todo y no entendemos todo lo que la Biblia dice, pero que tenemos esa posibilidad de investigar e indagar. Hacerles esta pregunta, ¿qué piensas de Dios en esa historia? ¿Cómo entiendes a Dios ahí? ¿Sí? Para entender ellos qué voz tienen respecto a su imagen de Dios en ese aspecto. Escucharlos. Entonces, un primer paso, hacer preguntas. Dejemos que ellos nos hablen mucho de sus comprensiones. Otro es escuchar, porque a veces escuchamos no para entender, sino para responder y reaccionar. Eso no está bien. Eso no es así. Lo que dices no es. O sea, yo quiero imponer solamente mi visión. Y realmente ellos necesitan ser escuchados en cuanto a sus comprensiones del texto y de Dios. Y dejar que ellos también preguntan. Si necesitamos tiempo para aclarar, indaguemos, no tengamos miedo a decirles, mira, yo tampoco lo entiendo, voy a profundizar, voy a investigar para comprender mejor este texto bíblico. Para así intentar comprender cómo perciben, sienten y piensan a Dios los niños y los adolescentes, intentando dejar de limitar esa experiencia con la única intervención de los adultos, sino por el contrario, empezar a visualizar, comentar, repensar esos textos donde intervienen niños y niñas. Y esa es la invitación. Ustedes que están en esos espacios, les invito a que empiecen a ver en la Biblia y a buscar dónde hay intervención de niños en los relatos bíblicos y que ojalá por ejemplo, ahorita que alguien nos compartía, Irene, creo que cada mes utiliza un texto para profundizar, ojalá empieces y así cada uno de los que tienen esas tareas a usar textos donde los niños intervienen. Porque allí podemos rescatar mucho más su valor, su actuación, su valentía, lo que hacen. A veces el texto es muy pasivo, pero están allí la presencia de niños y niñas, entonces lo podemos hacer. Por ejemplo, la hermana de Moisés, que tiene un papel muy protagónico cuando salva la vida del niño, e incluso después en otras etapas de la vida adulta de Moisés. O del texto y la lectura que ustedes van a hacer de la esclava israelita. Sí, entonces, donde hay niños que intervienen, esta es la historia de Naamán, y ahí hay una niña que es protagonista que a veces pasa desapercibida, ¿sí? Nosotros ni la nombramos en esa historia, pero la niña es fundamental en el desenlace. ¿Para qué? Para rescatar ese protagonismo de los niños en los relatos y de esa forma nuestros lectores u oyentes se van a vincular mucho más porque van a decir, ¡ay, un niño hizo eso! Y entonces se identifican con lo que ellos como niños o adolescentes también pueden hacer.
La invitación es hoy, tarea para ustedes, empiecen a buscar y pensar textos donde los niños intervienen en la Biblia y hacer reflexiones con las comunidades o con quienes ustedes trabajen acerca de precisamente esos textos, para que podamos finalmente hacer esto que es un ejercicio de hermenéutica contextual. Sí, es entendiendo ese texto y las problemáticas particulares que tiene un pasaje bíblico, nosotros le podamos dar ese contexto al lector en el que analiza, reflexiona, entiende y sobre todo siente que el texto le va a dar una posibilidad de aplicarlo a algo muy, muy concreto en la vida y en la etapa en el desarrollo en este que está. Entonces, para concluir hoy, en este ejercicio que nosotros queremos que los niños sean estos lectores y oyentes de la Biblia, tenemos entonces que reflexionar que nuestros niños están llenos de preguntas, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a ellos tienen mucho, mucho por inquietarse y por preguntar. Y cuando entendemos que ellos son los lectores y que han cobrado tanta importancia hoy en la exégesis moderna, siempre vamos a fijarnos una pregunta cuando nos acerquemos al texto y es ¿cómo entendería un niño este relato? Si no nosotros como adultos, sino cómo el niño puede llegar a entender este texto. ¿Qué va a apropiar de esto para su vida en la etapa en la que el niño está? Y de esa forma hacerlos partícipes y entender que ellos son los lectores actuales del texto y que a ellos debe llegar el mensaje, pero en algo concreto que puedan aplicar a sus vidas. Quisiera escucharlos y que dialoguemos un poquito en las conclusiones del curso de qué pueden entender de los tres aspectos que hoy compartimos: el proceso de interpretación del texto, esos tres grandes momentos, la exégesis, la hermenéutica y la homilética, esa dimensión espiritual en la infancia y los niños como lectores y oyentes actuales, de darles el lugar, de escuchar sus voces, de entender que es para ellos que se dirige el mensaje y ponerlos como esos lectores actuales, entendiendo sus propias necesidades para la aplicación de los distintos textos de la Biblia. Los escucho, qué piensan, qué socializan, qué concluyan con la clase de hoy. Buenísimo, profe, realmente súper enriquecedor y estamos aprendiendo de algunas cosas que estábamos haciendo mal, ¿verdad? De repente, pero con este curso estamos aprendiendo qué importante es primero entenderle al niño, ponernos a su nivel en cuanto a lo que nosotros vamos a desarrollar con las historias bíblicas. Pero ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo de buscar las historias bíblicas que vayan hablando de niños que han impactado también en la Biblia, porque muchas veces para ellos pues todo es adulto, todo es para grandes, como que ellos no se sienten identificados con la palabra de Dios. O sea, eso es lo que yo estoy aprendiendo hoy, ¿verdad? De qué importante es que yo empiece a ponerme, a estudiar, lo que yo siempre digo es que podamos capacitarnos, porque no solamente es ir y presentarte sin antes haber preparado tu clase, meditado y por supuesto en las necesidades de los chicos, ¿verdad? Y ahí cometemos un error, como usted estaba diciendo, profe, de que nos vamos y decimos de repente cualquier cosa por hablando mal y pronto, ¿verdad? Pero no realmente el enfoque bíblico, porque aquí, ¿qué es lo que queremos llevar la palabra de Dios a los niños? Pero que ellos puedan entender, porque como dicen todos los hermanos y coincidan todos los que en esta clase, ¿verdad? Somos muy adultocéntricos, todo es en base a nosotros, pero no a las necesidades de los chicos, ¿verdad? Llevarlos a la palabra realmente y que ellos puedan entender de que sí hubo niños en la Biblia, de que sí hubo historia hablando de ellos y que ellos puedan realmente sentirse identificados como nosotros nos identificamos, ¿verdad? Con las grandes mujeres de la Biblia, ¿verdad? Nos identificamos. En cuanto a los niños, es diferente y ahora me pude dar cuenta. Así que muchísimas gracias, profe, por tu tiempo, por esta enseñanza y vamos a seguir aprendiendo muchísimo para darle la gloria a Dios. Gracias, profe. Gracias, Tichi, por compartirlo. Liz, te escuchamos. Sí, maestra. Mire, lo que me hizo recordar esta clase, específicamente esta, es que
Normalmente yo dirijo a jóvenes y adolescentes, pero nunca he tocado con niños. Pero en lo que sí, como tía, porque tengo sobrinos que ahorita ya están adolescentes para jóvenes, lo que sí me preocupaba mucho era su niñez. Entonces, yo tuve muy buena herramienta como para guiar el conocimiento del Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo desde niño. Fue en las Biblias, estas Biblias que saca casualmente la Sociedad Bíblica aquí en Perú, tiene unas Biblias para niños, donde se centran en historias de los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y luego tiene otro para púberes, tipo ya esto con menos gráfico, más textos. Entonces, tuve esa herramienta que me ayudó mucho para poder llegar a mis sobrinos, y como dice este proverbio, me hace recordar mucho porque ellos, desde incluso mis papás, que también como cristianos, ellos me inculcaron la palabra. Conoce también que Esto, es Juan Oviedo. No sé si vale con... sí, sí, se mezcló, creo. Ya estoy sin... Sí. Entonces, sucede que esta palabra me hace recordar mucho porque ahora ellos por los estudios y ya están en la universidad y todo eso, sucede que ya dejaron de frecuentar lo que es o sea, por el tiempo deja un poco el tema ya, ¿no? De congregarse con los jóvenes y todo eso. Pero yo veo que la parte de moral, la parte de todo lo que es virtudes, moral y el temor al Señor lo siguen manteniendo. Entonces yo, yo justamente ahora este curso me está ayudando mucho para poder saber cómo llegar a los niños realmente, porque para mí una herramienta fue estas Biblias que fueron específicamente para niños y otros para púberes, y luego Biblia cuando ya eran pues ya para ya luego lo que es la Biblia como tal, ¿verdad? Entonces, eso quería compartirles porque muy interesante lo que usted está mencionando ahora, entender el contexto y poder, como niños, su mentecita, hasta dónde pueden ellos aceptar y entender lo que la Biblia nos muestra, ¿no? Y cómo es que también las instituciones han separado eso para poder nosotros usarlo como una buena herramienta. Eso es todo. Así es. Muy bien, muchas gracias, Liz. Elcita. Sí, profesora, buenas tardes. En primer lugar, excelente, excelente el tema, ¿verdad? Que cuán importante es saber llegar al niño. Pienso también, profesora, que va a primar bastante el contexto, ¿no? Porque le voy a hablar en forma personal. Mayormente vienen más niños de padres inconversos. Y ellos están constantes cada domingo, y el papá los manda, ¿no? Entonces, con ellos el trabajo es más minucioso, porque ellos desconocen y no hay ese apoyo de los padres, ¿no? Entonces, tanto con los niños y tanto con los padres es el trabajo. Y ahora yo estoy notando, hemos descuidado esa área, porque a veces damos a los niños cuando no hay un respaldo en casa de mamá, es como que esperar hasta el próximo domingo, se le fue todo. Entonces, estoy notando, profe, que también el trabajo debe ser con los padres, ¿no? Ya que son inconversos, llegar a ellos de una manera así, que sea una visita, manifestarle que su niño asiste a la escuela dominical, hablarles sus cualidades de ellos, ¿no? Invitarles también a ellos para que sean parte de esto. Y el otro punto que también estoy viendo es la edad, ¿no, maestra? Porque a veces tomamos un tema y a veces damos a todos en general. Y si hay 10 o 20 niños de diferente edad, quizás uno o dos pueden cantar, el resto, nada. ¿Verdad que me abre una gran expectativa esta clase? A veces pensamos que para los niños podemos darle, bueno, lo leemos y le damos. Y si hablamos del hermenéutica, no. Créeme que no cabía eso en mí tanto. Pero esto me lleva a mucha responsabilidad y decir, Señor, perdóname, empiece de abajo. Gracias, maestra. Muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias, Elcita. Ahí se me...
Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, Rocío, para terminar nuestra clase de hoy, brevemente te Sí, escuchamos. sí, bueno, buenos días, maestra. Excelente la ponencia, es un reto para nosotros. A veces se piensa que la hermenéutica, la homilética y la exégesis solamente es para enseñanza para adultos. Realmente es para nosotros un reto aplicarlo esto para los niños y también qué herramientas nos sugeriría para hacer uso de la exégesis hermenéutica y la homilética, ¿no? Puede ser un diccionario bíblico, bueno, hay material para ello, para profundizar. Por supuesto, eso es lo que vamos a hacer las próximas tres clases. O sea, las clases 2, 3 y 4, voy a darles el detalle de los pasos exegéticos y hermenéuticos con herramientas que estén a su alcance, no para grandes ejercicios académicos, sino cosas viables que ustedes puedan utilizar en el estudio de un texto. Así que eso es lo que vamos a estudiar así preparadísimos para las próximas 3 sesiones. Les Muchas gracias. agradezco muchísimo su tiempo, su interés. Nos vemos el próximo sábado en este ejercicio de pensar cuál es la mejor forma de transmitir la enseñanza bíblica a nuestros niños y adolescentes. El Señor los siga bendiciendo y que tengan un feliz día.